Buenos días, los saludo en el nombre de Jesús. En esta mañana para mí es una bendición poder compartir con ustedes una palabra, un mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Sabemos que es viva y poderosa. Nada más disponemos nuestros corazones para recibirla con fe y la palabra es obrando en nuestras vidas. Amén. El título de la enseñanza de hoy es Necesitamos tomar una decisión. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Dios tiene un plan bueno y perfecto para nuestra vida, pero el diablo también tiene un plan que no es nada bueno y es para destrucción. Y el Señor Jesús nos quiere advertir acerca de esto. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice el Señor Jesús: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que ese es el plan que tiene el Señor para nuestra vida, darnos una vida abundante. El plan de Dios, ¿cómo se recibe en nuestra vida? Por la fe, amén. Creyéndole a Dios, creyendo en su palabra y creyendo en sus promesas. Así recibimos el plan de Dios. ¿Y cómo se recibe el plan de Satanás? Creyéndole en sus mentiras. Porque el Señor Jesucristo lo dice también en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice el Señor Jesús que Satanás es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Él es un engañador. En él no hay nada de verdad. Así que nosotros necesitamos escoger o el uno o el otro. Dios nos ha dado el libre albedrío, que quiere decir la voluntad propia para escoger, para hacer lo que nosotros queramos. Quiere decir que tenemos nosotros la oportunidad de escoger y tenemos opciones. Y también necesitamos saber que por cada decisión que nosotros tomamos va a haber un resultado. Y también va a haber determinadas consecuencias por nuestras decisiones y nuestras acciones. Pueden ser consecuencias buenas o malas. En Deuteronomio 30, 19, como acabamos de leer, el Señor nos da dos opciones aquí en este versículo. Él nos dice: decidan la vida o la muerte, la bendición o la maldición. E incluso Él nos aconseja aquí cuál escoger. Él nos dijo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que Él nos aconseja, pero aunque esa es lo que Él nos guía y nos aconseja hacer, nosotros tenemos que tomar la decisión. Él no la va a tomar por nosotros, ¿cierto? Porque, como les dije antes, Él nos ha dado voluntad propia para decidir. El plan de Dios en nuestra vida no va a suceder de una manera automática, aunque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, pero su plan no va a suceder de una forma automática en nuestra vida, ni tampoco el plan del diablo, ese plan malvado del diablo tampoco sucede automáticamente. Nosotros debemos escoger o el uno o el otro. Amén. Así que nosotros quizás pensemos, pero nadie escogería intencionalmente el plan malvado de Satanás, y eso es verdad. O sea, ¿quién va a decir, yo prefiero el plan de Satanás que me va a destruir mi vida? Nadie lo haría. Sin embargo, esto sucede que muchas personas escogen ese plan
porque son engañadas por Satanás. El malvado es el que los engaña, y esto sucede por falta de conocimiento, por falta de conocer a nuestro Dios verdadero, como estábamos diciendo, que es un Dios todopoderoso, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, y también por ignorar cuáles son los caminos de Satanás y las artimañas de Satanás. Dios advierte por medio del profeta Oseas, en Oseas 4:6, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Nosotros vamos a ver ahora las consecuencias por nuestras decisiones. Como les dije antes, por todas nuestras decisiones hay consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a nuestras acciones. Nosotros tomamos la decisión más importante de nuestra vida al entregarla a nuestro Señor Jesucristo y al ser salvos por la fe en Él. Luego pasamos toda nuestra vida tomando decisiones diariamente que deben estar conformes a la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, las decisiones que tomamos deben estar conforme a la palabra de Dios. Al estar, por ejemplo, en una situación difícil en el trabajo, nosotros debemos de escoger siempre decir la verdad, nunca mentir, cueste lo que nos cueste. Así nos digan, si no haces esto malo te vamos a echar, no importa, ¿cierto? Pero nosotros debemos escoger siempre decir la verdad. Si vamos también a una tienda y el cajero nos cobra menos por la compra, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? Decirle al cajero, ¿cierto? Usted me cobró menos. Eso es lo que debemos hacer, en vez de quedarnos callados y pensar que somos afortunados porque nos cobraron menos. Amén. Nosotros sabemos también quién es el que nos tienta para quedarnos callados y para mentir. Y también sabemos quién es el que nos empuja a decir la verdad, ¿cierto? Quien nos impulsa a decir la verdad y hacer siempre lo correcto, a orar correctamente. Pero en ambos casos nosotros tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer, porque Dios no nos obliga, tenemos voluntad propia. Amén. Si nosotros tomamos las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a recibir bendición. Y si tomamos las decisiones malas, ¿cierto? Si hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, vamos a enfrentarnos a consecuencias dolorosas para nuestra vida, desafortunadamente. La Biblia dice que nosotros fuimos creados de nuevo en Cristo para hacer lo bueno. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizás algunos piensen que por haber sido creados de nuevo en Cristo, siempre van a escoger hacer lo bueno. Pero tristemente eso no sucede. ¿Por qué? Porque el diablo engaña. Como dijimos, él es un engañador y le hace pensar a las personas que pueden tomar las malas decisiones y actuar mal y todavía seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Y eso no es así, porque la Biblia nos dice claramente en el libro de Números capítulo 32, 23, que nuestro pecado siempre nos encuentra. Y también el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y no solamente la muerte eterna, pero también la pérdida del gozo, de la paz y de la vida plena que Jesucristo nos quiere dar. Amén.
Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que el Señor nos perdone completamente y que sigamos haciendo la voluntad de Dios, pero quizás tengamos que pagar las consecuencias por esas malas decisiones de nuestro pasado. Amén. También en Efesios 2:10 nos dice el apóstol Pablo que Dios nos prepara para cosas buenas para nuestra vida, que Él prepara cosas buenas para nuestra vida, pero nosotros necesitamos decidir también caminar en ellas. Amén. Eso no sucede automáticamente, así que nosotros necesitamos escoger el camino, que es ¿quién? Jesucristo. Amén. Él siempre nos atrae a hacer su voluntad y pone ese sentir en nuestro corazón de obedecerle, de hacer su voluntad, y también nos da su gracia para ayudarnos a nosotros a hacer lo correcto siempre. Sin embargo, Él no forza a nadie. Amén. Nosotros somos colaboradores del Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Nosotros no podemos hacer la parte de Él y Él nunca va a hacer la nuestra tampoco. Amén. Así que como dijimos que necesitamos escoger el camino que es Jesucristo, también necesitamos escoger vivir por la fe en Cristo también. El caminar en la fe confiando que Cristo cuida de nosotros, o el caminar en el temor por las mentiras del diablo, es una decisión que nosotros debemos de tomar cada día. Amén. A lo largo de nuestra vida, diariamente, y quizás hasta varias veces en el día, cuando enfrentamos alguna situación, necesitamos nosotros escoger, amén, el camino de la fe en Jesucristo, o si vamos a caminar en el camino torcido de las mentiras de Satanás. Si nosotros permitimos que el temor controle nuestras decisiones y nuestras acciones, nos perdemos de la vida plena que Cristo tiene para nosotros. Porque Satanás lo que quiere poner en nosotros es el temor. Amén. Y si nosotros cada decisión que vamos a tomar y lo que hacemos, lo hacemos con ese temor, entonces nos vamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también nuestro temor puede contagiar y puede, ¿cierto?, afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Así que es tiempo de dejar que el Señor nos ayude a ser libres de todo ese temor. Amén. Tenemos que dejar que el Señor haga esa obra en nuestra vida, aunque quizás nuestra vida en el pasado haya estado controlada por el temor. Hoy, en la fe en Cristo, nosotros podemos y necesitamos confrontar todo temor y reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ser esas personas valientes de fe que Él quiere que nosotros seamos, por la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo escuché un dicho que me gustó mucho, que dice que cuando el temor llame a tu puerta, debes de enviar a tu fe para que abra. Amén. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la única forma como nosotros podemos vencer el temor es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Cuando el diablo nos quiera venir a poner mentiras diciéndonos, oh, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer nada, nosotros tenemos que inmediatamente recordar aquí en nuestro corazón, si tenemos guardada la palabra de Dios, que el Señor Jesús nos dice, conmigo tú puedes. Amén. Y como acabamos de ver con el Señor,
todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas y nos capacita para hacer todo. Así que cuando nosotros sintamos temor, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir avanzando por medio de nuestra fe, no acobardarnos. Aunque tengamos temor, necesitamos seguir adelante por medio de nuestra fe en Jesucristo. Nosotros vimos la historia en la Biblia de Pedro, que el Señor le permitió caminar en el agua. Si Pedro hubiera mantenido su mirada y su confianza fija en el Señor Jesucristo, entonces su fe no hubiera fallado y él no se hubiera hundido, sino hubiera seguido caminando en el agua. Amén. El Señor Jesucristo nos prepara para lo que Él nos escoge y también Él prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando Dios nos escoge para hacer algo grande, parte de esa preparación es que pasemos por diversas pruebas de fe y de obediencia. Y es necesario saber que Dios espera una total obediencia de parte nuestra, no una obediencia parcial, porque la obediencia parcial es desobediencia. Amén. ¿Qué es la obediencia parcial? Es una mezcla de un poquito de fe con mucho temor y con bastante confianza en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades o en alguien más. Esa es la obediencia parcial, pero Dios espera que le obedezcamos a Él completamente. Vemos en la Biblia que el rey Saúl intentó la obediencia parcial y ¿qué le pasó? Él terminó perdiendo su reino y hasta su vida. Amén. En los capítulos 13 y 15 de Primera de Samuel, ahí describe eso. Cada vez que el rey Saúl cometía esos errores y desobedecía al Señor o lo obedecía apenas parcialmente, él ponía excusas que le parecían a él sensatas, según él, ¿cierto? Pero eso no puede probar nuestra fe. Y Dios no quiere que nosotros le ofrezcamos ninguna excusa por nuestra desobediencia, sino Él quiere que obedezcamos, que sigamos sus instrucciones al pie de la letra. El Señor Jesús también, si nosotros, Él no puede confiar en nosotros, en lo poco, Él no nos va a poner en cosas más grandes. Así enseña el Señor Jesús en la Biblia por medio de la parábola de los talentos. El Señor nos enseña que al escuchar con atención su voz y al seguir sus instrucciones para completar todas las misiones que Él nos encarga, entonces vamos a tener entrada libre en el gozo de su reino eterno, que eso es lo que todos estamos anhelando. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:20, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, eso es lo que nosotros queremos escuchar del Señor. Amén. Yo les invito a que meditemos en este día. ¿Qué clase de decisiones estamos tomando en nuestra vida? Si son decisiones para agradar y para obedecer a Dios, y si nos vamos a sentir bien hoy cuando tomemos esas decisiones en el futuro y aún cuando estemos delante de la presencia del Señor para darle cuentas. Cada que tomemos una decisión, pensemos eso, meditemos, amén. La palabra de Dios nos guía a escoger la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Y solamente en Jesucristo está la vida y la bendición. Amén. Él es el único camino, la verdad y la vida.
Así que necesitamos nosotros entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo y vivir por la fe en Él, no por el temor al diablo ni a las circunstancias que nos rodean. Solamente nosotros debemos temer ¿a quién? A Dios. El único que debemos temer es a Dios. Y la sabiduría que todas las personas necesitamos, ¿de dónde la obtenemos? ¿De dónde viene esa sabiduría? Del temor a Dios y de la obediencia a Dios, ¿cierto? Nosotros necesitamos esa sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo, Él rompe toda cadena y toda atadura de nuestro pasado y su amor ahoga todo nuestro temor. Su amor, que es perfecto, ahoga todo el temor que tengamos nosotros. Cristo nos hace verdaderamente libres, amén. Él es el único que puede hacernos verdaderamente libres como hijos de Dios, amén. Para que nunca más nosotros seamos esclavos del temor. Él no quiere que nosotros estemos esclavos del temor nunca, sino que vivamos una vida plena y gozosa en Él y libres. Él dice, el Señor Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. En este día el Señor hace el llamado para tomar una decisión y yo los animo a escoger la vida y la fe en Cristo Jesús. Nunca es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza para un nuevo comienzo en Cristo. Amén. Dios ha hablado poderosamente en este día a nuestra vida a través de este mensaje, hermanos, y yo espero que todos escojamos la vida y la bendición en Cristo para nosotros y para toda nuestra descendencia. Amén. Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, lleno de la paz y del amor del Señor Jesucristo.